Y a estas horas se encuentra en la audiencia de revisión de medidas cautelares Steven Patrón, este joven dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico. Y en el Poder Judicial está nuestro compañero Sergio Valdés para contarnos los detalles. Te escuchamos, Sergio, adelante. Sí, buenos días. Estamos en el cuarto piso del Poder Judicial. Justamente a mis espaldas está la oficina del juez Gustavo Amarilla, quien convocó a Steven Patrón, el polémico dirigente liberal que está acusado por el tema de la fabricación e importación de armas, de explosivos específicamente. Justamente está ahora hablando uno de sus abogados, Guillermo Ferreiro. Vamos a escuchar. Bueno, doctor, ¿qué está pasando ahora mismo en la audiencia? Bueno, ya se sustanció toda la audiencia y ahora el juez tiene que resolver. Nos dijo que va a resolver en la brevedad posible y nos va a notificar, ¿verdad? Básicamente lo que pedimos es el cambio de la calificación del hecho punible, porque la Fiscalía ha cometido un atropello al describir unos hechos y calificar de otra manera. Y ¿cuál sería el hecho? La calificación conforme los mismos hechos descritos por la Fiscalía. ¿Cuál sería ese hecho? Ellos describen una aportación, pero imputan por fabricación. ¿Por qué? Porque con eso le pueden tener privado de libertad, solamente para eso. Y lo hacen después, perdón. ¿Se opuso la Fiscalía al cambio de calificación? Sí, se opuso y de forma lamentable, con generalidades, sin decir nada, ratificándose en lo que ellos sostienen, pero sin ningún fundamento de hechos ni legales. Simplemente se opuso. ¿Se estaría confirmando, o se están esperando la resolución? Estamos esperando la resolución del juzgado que veremos, esperemos que debería ser favorable, pero veremos. Y al cambiar la calificación, cambia la expectativa. Hemos pedido prisión domiciliaria, hemos ofrecido caución de los abogados, fianza de los abogados, fianza de personas de reconocida solvencia, y el Partido Liberal ofreció fianza real por cualquier monto, por el monto que el juez determine. O sea, no hay motivos para mantenerlo. Está el Steven Patrón, 21 años, padre de familia, está en una celda al lado de la gente del PCC. O sea, no hay ningún motivo para que esto sea así. Realmente esto es un atropello, es una arbitrariedad y esperamos que se modifique. Ok, al parecer está viniendo, ahora mismo sí está llegando Steven Patrón, está saliendo de la audiencia. Justamente lo decía el abogado, está terminando ya esta audiencia. Vamos a ver qué dice. Bueno, el fiscal, como siempre, no dijo ninguna sola palabra, no pudo describir, no pudo hablar sobre mí, habló en general, muchas generalidades sobre la causa en sí, y bueno, y él alega que hay un peligro de fuga porque supuestamente hay compañeros que están en Uruguay, que hoy salió el refugio oficial, ya tienen cédula los compañeros, por más que todos los senadores y diputados de la oposición dieron una fianza real y personal de que yo no tengo peligro de fuga. Yo lo único que quiero es estar con mi hijo, o sea, yo tengo un hijo de 1 año al que le quiero ver crecer, quiero estar con él y bueno, pido por lo menos una domiciliaria hasta que esto se investigue. No hay ningún peligro de fuga, no hay ninguna prueba de que yo tuve una molotov. Si hubiese yo tenido una molotov, no se me ven fabricando la molotov y la molotov no está en la ley de armas. O sea, definitivamente hay una intención de Cartes que 3 días antes pide, con nombre y apellido Steven Patrón, debe ir a prisión. Y bueno, por eso estoy hoy acá, ¿verdad? Ahora me trasladan otra vez a emboscada. Esperemos que el juez realmente le pueda dar a la justicia otra vez ese mote de justicia, ¿verdad? No, yo aclaré eso. Obviamente hay un miedo de que este proceso sea un proceso ilegal, pero yo lo único que quiero es estar con mi hijo, lo único que quiero es poder compartir con él. Y eso lo costamos acá. Hubo fianza real, fianza, lo pueden decir los abogados, fianza personal de varios parlamentarios de diferentes partidos, no solamente del Partido Liberal, y obviamente conocen mi casa, fueron a allanar, fueron a atropellar, rompieron la puerta, le trataron mal a mi señora, saben dónde vivo, no me voy a fugar, no tengo ninguna intención, eso le aclaré al juez y como le digo, vamos a esperar que el juez pueda realmente salvar esta justicia que está totalmente vendida a los intereses del narcotraficante Horacio Cartes. Muy bien, Sergio. Contundente lo que decía Steven Patrón. Sí, justamente se está retirando y vamos a esperar que resuelva finalmente el juez. Justamente está también el senador Adolfo Ferreiro, por parte de, digamos, como se sabe, uno de los opositores también al gobierno de Cartes en sus discursos. Bueno, claro, se está retirando, va a volver a emboscada a la espera de lo que resuelva el juez, ¿no? Si finalmente la domiciliaria. Claro, Adolfo Ferreiro, que es el padre de Guillermo Ferreiro, abogado de Steven Patrón. Sergio, mientras permaneces allí, nosotros queremos compartir con la gente las imágenes que forman parte del elemento probatorio que recogió el Ministerio Público para realizar este proceso o para abrir la carpeta fiscal contra Steven Patrón. Esa botella que ven en la mano es la que consideró el Ministerio Público que se trataba de una bomba molotov.
e imputa a Steven Patrón posteriormente, no por tener este artefacto supuestamente explosivo, sino por fabricarlo, porque la expectativa de pena allí aumenta a 10 años, es decir, es considerado un crimen. Y es eso lo que objeta este señor que vemos ahora. El abogado Guillermo Ferreiro solicitó al juez penal de garantía Gustavo Amarilla el cambio de la calificación del hecho punible para que de esta manera Steven Patrón no esté obligado por ley a permanecer privado de su libertad, es decir, que tenga la opción de tener una medida sustitutiva, como es lo que estaba pidiendo el propio Steven Patrón, señalando que quería estar en compañía de su hijo de 1 año. Bueno, nos quedamos, Sergio, a las resultas de lo que determine el juez Gustavo Amarilla. Podemos escuchar incluso lo que está señalando ahora mismo el abogado Guillermo Ferreiro. Sí, escuchemos. ¿Su fianza real para garantizar que Steven esté sometido al proceso? Sí, ofrecimos fianza personal de los 3 abogados y de varios parlamentarios, de varios partidos, ¿verdad? Y fianza real del Partido Liberal. El Partido Liberal va a ofrecer una fianza real y no puso monto, por el monto que el juez determine, ¿verdad? Así que y ofrecimos además arresto domiciliario con control policial permanente, o sea, no hay ningún motivo para tenerlo privado de libertad, salvo la orden de cárcel que dio en un acto político, nada más. ¿Cuál fue el argumento para pedir el cambio de carátula, doctor? Que la Fiscalía describe unos hechos, pero califica por otros. La Fiscalía misma dice, tengo un circuito cerrado de televisión donde se lo ve teniendo en la mano una botella que sería un cóctel molotov. Por lo tanto, le imputo por fabricación. O sea, tener en la mano para la Fiscalía es sinónimo de fabricación. Es como que yo diga que todos ustedes, porque están acá sosteniendo el micrófono, lo fabricaron. Sergio, a ese nivel de absurdo llega la Fiscalía. Escucho. Sí, ya escuchamos ese argumento del abogado. Hay una mujer que está llorando ahí. Sí, me imagino que es la pareja de Steven Patrón. La diputada, ¿quién es la...? ¿Conmigo? Yo soy la pareja de Steven, sí. ¿Cómo está? Madre de su hijo. ¿Cómo está viendo este tema con el tema del nene? Es una situación muy difícil. Están desmembrando una familia. Nosotros tenemos un bebé de 1 año. De todo punto de vista es muy injusto de todo lo que le acusan, ¿verdad? No hay pruebas en ningún momento, y cualquiera de los que nos conocen a nosotros pueden decir de que él intentó fugarse del país. En ningún momento él se presentó a todas las audiencias. Ellos tienen el recibido de todas las veces que él se fue a declarar. Y como decimos, por lo menos queremos que él esté en casa con nosotros. Tenemos un hijo pequeño que está creciendo, que tiene que estar al lado de su papá. Es muy difícil llevar a un niño a la cárcel todo el tiempo para ver a su papá. Mi hijo nunca se enfermó, ahora se enfermó. Y estamos todos reventados por esta situación, ¿verdad? Y lo único que exigimos que deje, o sea, tienen que ser objetivos de verdad. ¿Tiene esperanza ahora con este tema? Claro que sí, claro que tenemos esperanza. Y le pedimos al juez que sea coherente, ¿verdad? Y que de verdad pueda darle la... ¿Trato cómo fue en emboscada con este? La verdad que él está en un pabellón católico, está bien, digamos, ¿verdad? Porque una vez que te sacan la libertad ya te sacan todo, es lo más preciado que el ser humano tiene. Pero como decía el doctor Guillermo, está al lado de criminales de verdad, de gente que... También pasó mucho frío en estos días, que no tuvo una atención. Claro, o sea, es un lugar, es la cárcel, o sea, no es un hotel de 5 estrellas. Eso tiene que saber la ciudadanía también. Y quiero recalcar nomás, él no es ningún vándalo, como decían. En serio, no hay pruebas contundentes. La Fiscalía nunca se fue y sacó pruebas que de verdad le puedan acusar de lo que le están acusando. Perfecto, Sergio. Dalia Pereira. Dalia Pereira, entonces, pareja de Steven Patrón, tienen un hijo, por supuesto, están suplicando a la justicia de que Steven por lo menos pueda tener la prisión domiciliaria. Vamos a seguir escuchando a otros abogados. Bueno, volvemos contigo en cualquier momento, ya cuando tengamos la determinación del magistrado, Sergio. Cuando el juez Gustavo Amarilla pueda definir qué se va a hacer. Los abogados y varios parlamentarios...